Buenas tardes, mi nombre es Mayra Luna Moreno. Vengo a trabajar con ustedes lo que tiene que ver con el módulo 3, la nueva gestión de la política pública. Soy licenciada en Administración Pública, tengo una maestría en Gestión y Políticas Públicas y una segunda maestría en Mercadotecnia y Diseño Publicitario. También laboro con universidades particulares y públicas en la impartición de academia. El trabajo que vengo a desarrollar con ustedes tiene que ver con la nueva gestión pública y sobre todo con el personal que labora al interior de las dependencias y entidades del gobierno, que no es sino otra cosa que el servidor público. La nueva gestión pública normalmente se le venía viendo como una condición puramente laboral entre lo que era un trabajador administrativo y un ente de organización, en este caso el gobierno. En tiempos anteriores, la gestión pública tuvo razonamientos que estaban dentro de condiciones muy específicas, sobre todo condiciones clientelares. Sin embargo, la condición de hoy hace que la nueva gestión pública sea de diferentes condiciones. ¿Qué es lo que tiene hoy el diferente con el aspecto del anterior? Bueno, sucede que hoy nuestra sociedad es mucho más participativa. ¿Qué es lo que tenemos en la nueva gestión pública? Vamos a ver a personal que va a estar trabajando en condiciones de relación con un público o con un usuario que ya no tiene las mismas relaciones sociedad-gobierno que se tenían, pongamos el caso, por ejemplo, en los años 80 o 70. En los años 60 o 80 lo que teníamos era un usuario que estaba encuadrado en planos de servicio, sobre todo partidistas. Hoy lo que tenemos es un usuario que ya ha venido avanzando tanto en sus hábitos de consumo como en su crecimiento como cultura política y tiene ya una relación distinta con lo que son los entes públicos. ¿En qué se basa esta relación? Vemos que la nueva relación que tiene nuestro usuario con el gobierno tiene que pasar bajo la división o la revisión de la siguiente temática. Primero tenemos que determinar en qué está construida la nueva democracia o la democracia moderna. ¿En qué sentido? Bueno, la democracia moderna no es la misma democracia con la que estaba trabajando, por ejemplo, un gobierno del año 70, de los años 50. Son democracias totalmente distintas. Esta es una democracia innovadora, es una democracia que está basada en mejores condiciones sociales. En una segunda instancia tenemos que hablar del servidor público, pero no del servidor público en su consideración conceptual. Todavía no podemos entrar en ese elemento. Tenemos que analizar a su elemento base, es decir, hablemos de burocracia. Y en un sentido ya con base en el concepto burocracia podemos entonces ya determinar el servicio público, pero ya tenemos una base de concepción sociológico-política. El servicio público entonces podrá ser ya diseñado, enmarcado y podemos platicar con conceptos, pero estos conceptos tendrán ya una base. En un cuarto momento vamos a trabajar con mecanismos de profesionalización y vamos a trabajar en dos condiciones. Vamos a distinguir aquello que le da base de movimiento, que es la ética pública, y por otro lado trabajaremos lo que tiene que ver con servicio social de carrera, que no es lo mismo que servicio civil de carrera. Son dos consideraciones distintas, en planos sociales distintos. Es decir, la organización decide de qué manera profesionaliza al usuario servidor, porque el usuario ciudadano está solicitando nuevas condiciones de servicio. Estas están aparejadas o trabajan paralelamente con sus hábitos de consumo que ha venido adquiriendo. Vamos a trabajar entonces en la primera condición. Hablemos de democracia moderna. La democracia moderna se le trabaja así porque hoy habla de una nueva forma de participación social. Antes la participación social tenía cierto encuadre partidista y eso provocaba que el usuario, el ciudadano, solamente se relacionara con el gobierno en términos muy simples e inclusive llegaba a tener condiciones de choque o encontronazo porque no había un diálogo, un plano de comunicación entre lo que era la institución y lo que vendría siendo el servidor. La participación social, por tanto, está siendo hoy día parte de un nuevo tejido social. Un nuevo tejido social que ya no son estos cuadros representativos, que ya no es este clientelismo social, sino que estamos hablando de grupos, de nuevos subgrupos sociales
que se están presentando frente al gobierno en condiciones de diálogo, ya no solamente de aceptación de la política pública, sino de dialogación de lo que podría ser la implementación, la planeación en primera instancia de la política pública, la implementación y después la ejecución de esa política pública. Ya vemos este nuevo tejido social con condiciones de participación mucho más amplias, mucho más, digamos, estudiadas desde el punto de vista social, porque ya no es una sociedad que tenga elementos de dependencia hacia el gobierno, ya es una sociedad participativa. Por eso nuestra estructura en la diapositiva nos dice que este nuevo tejido social necesita nuevas estructuras equitativas y más respetuosas. Y esta es una condición generalizante, no la tenemos nuestra sociedad, no es una condición de nuestra región o de nuestro estado. Hoy ya vemos esta condición como un generalizante porque vemos que a nivel de otros países y de otras regiones, los grupos sociales están ya pidiendo a las entidades gubernamentales, pidiendo a los gobiernos que tengan un diálogo, pero sobre todo un diálogo que tenga que ver con condiciones equitativas y respetuosas. Porque no es una sociedad dependiente, lo he dicho reiteradamente, es una sociedad abierta al diálogo y sobre todo participativa. Hoy vemos ya, por ejemplo, en países como Colombia, como Chile, grupos sociales que participan no solamente en el trabajo de planeación de la política pública, sino también quieren participar dentro de lo que tiene que ver con la ejecución. Y eso también nos lleva a pensar que al interior, lo que tiene que ver con el trabajo administrativo de la dependencia, también pasa por este sistema de diálogo. El grupo social ya inquiere a la dependencia para que esta dependencia aperture. Hoy nuestra ley de transparencia, nuestras políticas de apertura de comunicación del gobierno son sinónimo de este nuevo gobierno, de esta nueva forma de hacer gobierno que está tratando a la sociedad de una forma respetuosa. Por eso, en la parte de abajo de nuestra diapositiva, vemos que dice pensamiento compatible. Esto quiere decir que esta sociedad y este nuevo órgano gubernamental van a tener cierta estructura de relación, sobre todo que tiene que ver con condiciones mutuamente exigibles. Es decir, si queremos trabajar en condiciones de equidad y respeto, no solamente va a haber una exigencia social de mayor apertura y trato con calidad del gobierno para su sociedad, sino también vamos a ver elementos de exigencia del Estado hacia su sociedad, exigiéndole que se comporte con una forma de pedir o usar la política, el servicio público con el mismo respeto y la misma equidad. Hoy también vemos una exigencia de usuario de calidad. Entonces, por eso es que la nueva democracia es un nuevo diálogo social. ¿Qué es lo que tenemos que entender o de dónde parte esta condición? Bien, primero que nada, entendamos que el grupo social que participa al interior de las dependencias no necesariamente es un individuo con preparación, una profesionalización administrativa, digamos, generalizada. El burócrata, más allá de su concepción negativa que tiene que ver con elementos de hacer uso indebido de los recursos o más allá de condiciones que tengan que ver con usos populacheros de la política, el burócrata en su concepción básica es un individuo que tiene que ver con una alta racionalidad, es decir, con una capacidad administrativa que le permite de alguna manera manejar los instrumentos administrativos, el recurso económico que le dan, pero también le permite combinarlo con el ánimo, con el hábito de gobierno, de poder de los grupos socialmente poderosos en el gobierno. Es decir, estamos hablando de que el burócrata es un individuo con capacidad para llevar, en términos de ejecución de la tarea, los intereses de un grupo político en el gobierno y los intereses de una sociedad y conjuntarlos en una obra, en una política, en un programa social donde tengan capacidad ambos de tener un ganar-ganar. Es decir, gane el grupo social que está solicitando aquella política, aquel programa, pero también gane el grupo político porque está adquiriendo una legitimidad de su
poder, de su gobierno. Entonces la burocracia está en el medio de estas condiciones, es un grupo social que tiene la capacidad para manejar elementos administrativos, pero sobre todo de negociación y de conocimiento de lo que es el ánimo del grupo social. Tiene la capacidad de la negociación social, el manejo de la política, por lo tanto no es un administrativo común y corriente. De ahí que Weber, que Gramsci van a tomar elementos específicos y van a hablar de la burocracia en condiciones muy claras. ¿Qué es lo que tenemos que determinar cuando trabajemos este elemento de la burocracia? Bueno, vamos a pasar por un análisis de lo que es la burocracia y vamos a ver por qué es tan especial, por qué es tan esencial dividirlo, sacarlo del plano puramente del trabajo habitual administrativo, para que eso nos dé base y trabajar las condiciones de servicio público, pero noten aquí una condición muy especial. La clase hegemónica racional. Tomamos este elemento del pensador italiano Gramsci porque nos es muy importante hacer notar que la burocracia no es un grupo social o no es un individuo, son individuos que se insertan en el plano institucional y solamente van a revisar elementos administrativos, no. Como he adelantado en palabras anteriores, la condición hegemónica racional hace que el burócrata sea, en un término muy específico, un accionador, un complementador, ¿cómo podríamos especificar? Un integrador de intereses de clases que tienen poderes muy diferenciados, pero muy determinados, y por otro lado el tejido, el grupo social que está recibiendo o que está accionando en términos de comunidad. Entonces, esta burocracia va a tener esa capacidad de negociación y de racionalidad para determinar cuáles son los elementos fundamentales de tarea de la política pública. Veamos primero qué es burocracia. Veamos en condición de una conceptualización. En primera instancia dice burocracia como un tipo de poder y no como un tipo de sistema social. Claro que sí, como un tipo de poder, porque una vez que el individuo se inserta en el plano del trabajo institucional, del plano gubernamental, este individuo va a manejar condiciones de conocimiento de ley, conocimiento de política, pero también va a manejar fundamentalmente aspectos de negociación para minimizar el conflicto social. Su mayor capacidad de un burócrata está en su capacidad de manejar elementos que minimicen el conflicto social y que permitan a ese grupo político, a ese gobernante, a esa clase política en el poder, manejar un clima social en términos de la paz social. Y recuerden ustedes que la paz social en términos de política no significa un elemento donde la sociedad se mantenga pasiva o se mantenga expectante o se mantenga sin ninguna condición de proposición. No, el elemento de paz social a que se está refiriendo y al que queremos hacer mención con la condición de que es un tipo de poder y un tipo de poder negociante y un tipo de poder que busca la paz social, es que nos estamos refiriendo a un momento donde la sociedad tiene una relación equilibrada de diálogo con el gobierno, donde la sociedad está aceptando ser gobernada, está aceptando que lo que está viniendo del gobierno le está beneficiando y ese gobierno también está aceptando esa retroalimentación y están subsistiendo en una condición de relación. No de iguales, pero sí de negociantes, sí de una condición de participantes de una vitalidad social y democrática, por supuesto. Por eso es una relación de poder, una relación, dice aquí, un tipo de poder ejercido desde el Estado por medio de una clase de poder, pero su poder no está condicionado por fuerza, no está condicionado por un elemento económico, sino nuestra diapositiva nos lo dice en forma muy importante. Es una condición de poder determinada por racionalidad. ¿En qué condición de racionalidad? Esta clase es maestra en el cálculo, es maestra en la determinante de hacer que una variable y otra variable social entren en relación a través de la negociación de intereses donde ambos adquieran un beneficio. Su racionalidad está en el uso y manejo muy digamos, sensible de lo que son los elementos de relación social.
Por eso estamos hablando de una burocracia no en términos comunes, sino de una burocracia en términos de su capacidad de racionalidad. Así que por eso es importante que notemos esta diferencia, esta característica que le hace ser, si no una clase social poderosa, si una clase social a la que hay que tenerle cierta, digamos, cierto cuidado. ¿Por qué? Porque manejan información, manejan recursos, pero sobre todo conocen de los intereses de varios sectores, y esta capacidad de conocer y de poder integrar los intereses es lo que la hace realmente poderosa, si lo quieren ver así. El aparato organizativo es el de la burocracia, un marco racional y legal donde se concentra la autoridad formal en la cúspide del sistema. Noten entonces que este aparato organizativo, el de la burocracia, está dentro de un marco legal. Claro que tiene que ser así. Si un grupo como este maneja el conocimiento y la información de los intereses de distintas formas sociales, es muy importante que este grupo esté marcado en un plano legal. De hecho, no se podría pensar en una burocracia si no tuviese este plano legal que lo delimite. Sin este plano, entonces tendríamos condiciones sociales volátiles dentro de del propio ente. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos figuras como elementos de mal uso del recurso, juego de intereses, manejo de intereses, clientelismo con grupos sociales por fuera del marco de gobierno. Entonces, estamos hablando de que esta condición, este ente social integrado dentro del gobierno debe de estar enmarcado en un plano legal, y obviamente esta autoridad formal le permite mantener el control social, pero también a su vez le permite al gobernante tener una tranquilidad de que está trabajando con entes profesionales que entienden cuál es la importancia de su labor. Hay que ver también una condición muy específica en este sentido, lo que tiene que ver, dice aquí, con los medios de administración que no son propiedad del trabajador público, no son propiedad de él. Dice aquí, el administrador solamente es un intermediario, son sus competencias, no son sujeto de herencia o venta. Es decir, él parte, cuando ingresa, cuando está dentro del ente, sabe que estos elementos que tienen que ver con los medios de la administración son propiedad del Estado, y más allá podemos pensar que son propiedad de la propia sociedad, y estas condiciones hacen que él se limite, porque el aspecto del beneficio social siempre está limitado por su conciencia de ser un servidor público. No es un servidor privado que tiene cierta relación de autoridad, objetivo, medio, producto con el dueño de la empresa. No, aquí la relación es del medio con relación al gobernante, y este gobernante en relación con la sociedad que democráticamente lo eligió en un plano totalmente formal. Entonces el servidor público entiende esta condición, y de ahí que su racionalidad está siempre limitada legalmente, también está limitada por su elemento de beneficio social. Él sabe que debe de mantenerse dentro de ese marco del beneficio social. ¿Qué más tenemos que ver sobre estas condiciones? Tiene ciertas características a las que hay que hacer referencia, porque estas características no le son comunes a un trabajador administrativo. Si usted nota, por ejemplo, cualquier individuo de una dependencia privada en plano administrativo, va a notar que sus elementos de limitación del puesto y limitación de su autoridad están debidamente enmarcados desde el momento en que se define el negocio y el producto de esa organización. En las entidades gubernamentales tenemos una condición distinta. La delimitación no es un elemento de producto o de servicio cualquiera. La delimitación es una condición de afectación social, es decir, todas las dependencias y entidades atienden una prioridad social determinada en un momento de planificación gubernamental, y el servidor público sabe que su efecto, que el trabajo que él genere va a tener un efecto masivo y multiplicador. El del producto no lo es tanto. El del producto puede ser una condición del consumidor y posiblemente algunos elementos al interior de su familia o de su grupo social. Pero en el caso de un ciudadano, el efecto que tenga
por una política, una decisión o un trámite hecho por un servidor público puede tener un efecto central sobre el usuario, pero también va a tener un efecto multiplicador hacia la comunidad donde este usuario funciona. Pongamos el caso, por ejemplo, de la elección de la construcción de un puente en una ciudad cualquiera. Vamos a encontrar que la decisión de la que parte el gobierno es una decisión de solución de un problema de viabilidad, de mejor uso del tiempo, podemos pensar también que permita a otras comunidades, a otras ciudades comunicarse cercanamente con la ciudad que está planeando este puente. Y obviamente esta condición hace que el gobierno tome decisiones de afectar algunos intereses particulares en beneficio del interés general de comunidad propia y cercanas a esta condición. ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, va a provocar un efecto sobre individuos particulares, posiblemente la expropiación de su casa, la expropiación de un terreno, y esto obviamente va a afectar en el ánimo de este ciudadano y en el ánimo de la comunidad cercana a esta vía de comunicación que se ha elegido construir. Este ánimo afectado posiblemente pueda redundar en un castigo por voto. Al verse afectado en sus bienes particulares, pues entonces va a venir un efecto de castigo por haberme sacado o haberme quitado mi bien particular. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Bueno, va a trabajar en elementos que le permitan sustentar legítimamente el uso mucho más provechoso, que haga que valga la pena el hecho de que a estas personas en particular se les haya afectado. En esta condición vamos a ver que este grupo, la burocracia, va a jugar un papel fundamental porque es el que va a accionar políticas de convencimiento, va a buscar la legitimidad, va a buscar el consenso y va a hacer que la decisión soberana del Estado sobre la comunidad en la que se construyó esta vía sea una decisión que permita o que se vea como una decisión de beneficio completo. Su trabajo va a ser entonces de convencimiento, de negociación, de publicidad, pero va a ser antes, durante y después de que esta obra se construya. ¿Qué características debemos de darle a este grupo social? ¿Por qué es tan importante caracterizarlo y verificar sus condiciones? Porque esto nos permite explicarlo mejor. Veamos la primera. Nos dice que es superior a cualquier otra forma en cuanto a presión, estabilidad, disciplina y operabilidad. ¿Qué es esta cuestión de precisión? Bueno, no pueden, como en mi ejemplo lo dije, tomar una decisión de afectación sin entender que esa decisión puede generar efectos no solamente de expropiación de un bien, sino que puede tener un efecto político, puede tener un efecto de levantamiento social, puede tener un efecto contestatario incluso, porque un grupo social molesto puede accionar y generar tal ambiente social que permita que esta obra inclusive se detenga. Recuérdese el caso del aeropuerto y aquel asunto de Salvador Atenco, donde los patos eran un elemento fundamental para decir, bueno, no queremos esta obra, ¿no? Pero fue solamente el pretexto, el hábitat de los patos, porque la comunidad efectivamente no quería esa obra y hizo lo necesario para detener estas condiciones. Entonces, el servidor, el burócrata, necesitará elementos que le permitan precisar casi quirúrgicamente en qué momento debe de afectar el ánimo social para que este ánimo social permita que se logre la acción del Estado. Otra condición que es importante para la burocracia es mantener la estabilidad o buscar la estabilidad, que tiene que ver mucho con la precisión. Si se logra una política de precisión, si se hace un trámite con precisión, la estabilidad social se mantiene por condición. ¿Por qué? Porque la estabilidad social lo que hace es mostrar que este gobierno genera, afecta, ejecuta acción, pero en términos soportables por el grupo social, por esa sociedad. Entonces, esa estabilidad es constante, va a tener cierta vitalidad, pero esa vitalidad es soportable por ambas partes, tanto del lado del Estado o gobierno como del lado de la sociedad. Necesita cierta disciplina y no en términos básicos o comunes.
La disciplina de un órgano burocrático lo que nos está mostrando es que este servidor público tiene que conocer y entender que hay una relación entre su trabajo y varios usuarios. Por un lado, el usuario directo, que es este ciudadano que recibe su acción, pero otro lado, un usuario no secundario, igualmente importante, que es este gobernante que está recibiendo el efecto también de haber atendido bien a una sociedad. Entonces, esta condición disciplinaria tiene que hacerlo entender que antes de que él, como burócrata, reciba algún beneficio, tenga alguna condición de ganar dentro de la organización, primero tiene que trabajar por hacer ganar a los usuarios que tiene a su alrededor. Porque no solamente está teniendo a los usuarios cercanos como es el gobernante, como es el servidor, sino también hay una comunidad, por ejemplo, como la del estado vecino, a la que afectamos con un servicio, a la que afectamos con una política y que también en algún momento pudiera ser un plano de afectación o de influencia en un futuro para la acción de este burócrata. Entonces tiene que entender. Y finalmente, en cuanto a operabilidad, porque lo que tiene que pensar un burócrata es que su operación, si bien es en un plano administrativo, maneja técnicas administrativas, maneja planeación, maneja uso de procedimientos, maneja uso de recursos como archivos, usos de cuestiones contables, de cuestiones de cómputo. Si bien es cierto, tiene todas esas técnicas a su alrededor, no debe de olvidar que su objetivo es puramente social y entonces eso hace que su operabilidad en un sentido muy específico sea distinto. Es muy importante insistir que no es lo mismo accionar la compra y venta de un boleto para observar el cine que observar la compra y venta de un boleto en un concierto masivo, donde no solamente se está buscando el divertimento de la sociedad, sino también se está mostrando una política social de cultura. Entonces hay que entender que son planos totalmente distintos y en esas condiciones hay que determinar. Además nos dice nuestra diapositiva, por tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la organización y para quienes tienen relación con ella. Esto, como lo decíamos anteriormente, al plantearse un plan estatal, un plan municipal de desarrollo, el dirigente de la organización, el gobernante, está planteando ejes rectores que le permiten vislumbrar hacia el futuro lo que quiere hacer con esa región, con ese municipio, con ese estado, y en esa condición hace que este servidor público, que estos servidores públicos de distintas dependencias entren en un grado de alta calculabilidad. Los programas no son condiciones administrativas puramente, son elementos de manejo, de control, de aseguramiento de que lo planteado en un plan estatal, de que lo ofertado durante una campaña política se pueda lograr, porque no solamente es uso de recursos, tiene que ver con negociación con equipos, con grupos, con negociación con otros gobiernos, no solamente regionales, nacionales, sino también a veces se tendrá que negociar en plano internacional y esta condición también tiene que estar perfectamente bien manejada. Además, dice finalmente, este órgano, la burocracia, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tarea administrativa. Recuerden, en cuanto a su alcance, no es lo mismo, y seguiremos insistiendo esto durante nuestra plática, no es lo mismo la acción de un servidor público sobre una comunidad que el que tiene una organización privada. La organización privada parte de una segmentación de mercado, mientras que la organización pública tiene un alcance, inclusive en el cambio de calidad de vida, en el cambio de nivel de vida de un grupo social. Puede mejorarlo o puede hacerlo más crítico, porque puede que en el momento de accionar una política pública o llegar a implementar un programa, el efecto no haya sido calculado y entonces genera una condición negativa, y sería muy desventajoso porque entonces quiere decir que su capacidad de cálculo no lo fue suficiente. Y bueno, podemos tener algunos ejemplos de momentos gubernamentales donde pareciera que el cálculo no fue el suficiente. Pongamos por decir algo, ¿qué le parece el construir un puente
que en el plano donde está la placa de inauguración dice, bueno, este puente fue inaugurado por el presidente López Portillo en condiciones de el presidente municipal Juan Sánchez, y literal diga, este puente se pasa por arriba. ¿Qué es lo que estamos pensando ahí? Bueno, en ese puente quiere decir que si bien la obra se presentó, se generó, la comunidad no lo estaba solicitando. Y entonces ni hizo cambio ni dejó de hacerlo, simple y sencillamente fue una obra del tipo elefante blanco, que no permitió a esa sociedad ni avanzar ni retroceder, simple y sencillamente la obra pasó sin ser observada. Entonces no se puede pasar bajo esas condiciones. El cálculo es necesario porque la eficiencia buscada por el grupo social a través de la burocracia es una eficiencia que tiene que ver incluso con la calidad de vida. Bien, ¿por qué clase hegemónica? ¿Por qué partir del concepto de Gramsci? Bueno, Gramsci fue uno de los ideólogos italianos que más le ha dado capacidad a los estudiosos de la política del sector público para explicar cuál es la importancia del servidor público en términos de manejo del grupo social. Y Gramsci dice, es que no se nos debe de olvidar que no tenemos un complejo social homogéneo, que lo que tenemos son un complejo social que pudiese ser una nata que le da base, pero que fuera de esta condición que podríamos identificarla como la nata social, como este grupo social básico, fuera de este hay una serie de grupos que se separan del grueso de lo social, que podrían tener capacidad de élite, y no porque sean mejores racial o físicamente, sino porque su diferencia con el resto del grupo es que tienen un poder económico, un poder intelectual, un poder religioso, pueden tener un poder armado o pueden ser y sembrar terror dentro del grupo social, y eso ya de por sí lo hace un grupo de élite, un grupo diferente al grueso de la comunidad. Entonces Gramsci nos dice, hay grupos sociales al interior de la sociedad que son diferentes y que tienen capacidad de poder y que solo por eso son élites, y entre ellos obviamente por su capacidad de negociación y su capacidad de manejo de la política está el Estado. Por lo tanto, el servidor público que está al interior del Estado, que es el accionador de la capacidad del Estado, es y forma parte de lo que se conoce como la hegemonía social, es decir, es un grupo hegemónico en sí mismo. De ahí que Gramsci nos dice, la burocracia es la personificación del aparato hegemónico del Estado, porque el Estado en sí mismo es un grupo que logra manejar, integrar diferentes intereses de grupo, de clase, y le permite de alguna manera, a través de su accionar político, de su accionar de política pública, satisfacer diferentes condiciones sociales. Por lo tanto, por sí mismo, la burocracia es hegemonizante, tiene esta capacidad. De ahí que nos dice, es decir, de un aparato de dirección del aparato del Estado, en cuanto crea un nuevo campo ideológico. Gramsci lo veía así a la distancia, y estamos hablando de siglo XVII, siglo XVI. Sin embargo, esto último es algo que posiblemente a nuestra burocracia actual no le esté viniendo como parte de su traje, como parte de su explicación, porque últimamente nuestros grupos sociales, nuestra conformación social, no solamente a nivel de sociedad regional, sino a nivel mundial, ya no tiene identificado un elemento ideológico. Antes lo hacíamos a partir de la amarre partidista. El pertenecer a un partido nos hacía tener una posición, determinarnos de uno u otro elemento ideológico, si éramos de izquierda, si éramos de derecha, si estábamos en una condición distinta. Sin embargo, hoy día vemos una mezcolanza que es muy difícil saber si hay un elemento ideológico que esté trabajando dentro del gobierno. Se pueden manejar líneas de gobierno, se pueden manejar elementos de seguimiento, pero no hay como tal una ideología como tal. Podríamos decir que no lo hay, o hasta el momento la condición de los estudiosos nos dicen no es posible identificar un solo tipo de ideología. A veces el Estado, como lo hizo por ejemplo Vicente Fox, puede determinar que va a ser socialdemócrata,
Bueno, eso puede ser el discurso, pero ya en los hechos lo vimos no manejar totalmente la socialdemocracia o quedarse en una condición tibia de socialdemocracia. Entonces, aunque hay una petición de que se trabaje bajo un elemento ideológico, en este momento es un poco difícil vislumbrar que se pueda manejar, pero es una condicionante que nos dice Gramsci: como grupo hegemónico puede. Si no lo hace en este momento, no quiere decir que no lo pueda hacer, lo puede hacer fácilmente porque es una de sus capacidades. Determina una reforma de conciencia, tiene capacidad, sobre todo si tiene manejo de lo que tiene que ver con la educación. Una buena política de educación puede manejar, hacer crecer o decrecer la conciencia social, como lo tenemos como ejemplo en algunas sociedades donde no se ha desarrollado la cultura, no se ha desarrollado o se ha desarrollado en forma muy feliz esta condición de conciencia. Además dice nuevos métodos de conocimiento y en consecuencia es un hecho filosófico. Sobre todo nos interesa esta parte de nuevos métodos de conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que entre una de sus capacidades, el burócrata es capaz de absorber formas de conocimiento que le permiten operar al interior y que le permiten mejorar su trabajo administrativo, su trabajo de darle atención al usuario. Y como lo vemos últimamente, y en esta parte es donde nos va a dar mucho juego de trabajo, vamos a ver que hoy día uno de los principales elementos de la calidad al servicio público es precisamente esa capacidad que está teniendo hoy las entidades, el gobierno, de absorber prácticas que sirven en organizaciones privadas, las está absorbiendo como una forma de hacer trabajo o servicio público de calidad. Y pues felizmente Gramsci nos lo decía, tiene esta capacidad de generar nuevos métodos o absorberlos o eliminarlos según sea su necesidad, porque también tiene hoy día entre esta capacidad de manejo de nuevos métodos una mejor forma de comunicación con la sociedad, como una nueva forma de relación. Bien, por último, hablando de esta hegemonía, veamos lo que podemos hacer como conclusión para poder avanzar hacia lo que es ya un servidor público. Cuando el burócrata usa la hegemonía, está muy en el entendido de que está haciendo uso de una capacidad de dirección. Fíjese, no es una condición de manejo de una técnica para el logro de una parte de un producto o de un producto, no. Es una capacidad de dirección que tiene un órgano de mando, que además es un órgano de mando que fue elegido por un grupo social, que no hay una determinante de un dueño sobre su gerente, sino es una condición de una sociedad que eligió a un gobernante como el mejor representante de sus intereses, y esta capacidad de dirección del burócrata le permite, en nombre de esa elección burocrática, hacer alianzas y conquistar alianzas con grupos sociales, y con esto buscar la paz social, minimizar el conflicto social porque tiene capacidad de alianza. Esta alianza puede ser, en el mejor de los casos, muy útil porque le permite accionar políticas públicas fácilmente a raíz de esta alianza, o puede resultarle muy desventajosa porque pudiese pagar facturas por esta alianza, y esa es en condiciones de análisis la forma más perniciosa de la alianza. Pero la forma más positiva sería esta capacidad que tendría de poder accionar fácilmente la política pública. Y además, dice, tiene la capacidad de proporcionar la base social al Estado. ¿En qué sentido? Bueno, al construir alianzas, al minimizar el conflicto, al buscar la paz social, hace que este órgano, este gobernante, que en este momento pudiese estar enmarcado dentro de esta condición de Estado, tenga una base que lo legitime, le dé consenso y le permita un manejo autónomo de sí mismo, porque si bien pudiese tener decisiones o acciones propias, el hecho de que ya haya hecho alianzas le da una base de trabajo. ¿Qué es el servidor público entonces, ya con toda esta vestimenta de burocracia? Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona. ¿Qué es entonces esta cuestión del servicio público? Ya tenemos el elemento de qué es, cómo nació, a quién representa. Bien, veamos que el servicio público
tiene una conceptualización ya determinada como un concepto. Ya con eso ya lo formalizamos mucho más, porque entonces el usuario y el estudioso ya tiene un plano de análisis de qué es el servidor público. Dice, son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento dentro de la administración pública, es decir, dentro del el órgano de ejecución del gobierno, que es la administración pública. Es cualquier persona que haya sido nombrada o haya alcanzado este plano por elección, cuenta dentro del elemento de servidor público. Y obviamente tiene que desempeñar un cargo o comisión que está delimitado por elementos legales o programáticos que le permiten hacer servicio en beneficio de la sociedad. Dentro de lo que es el marco normativo, fundamentalmente en el artículo 108 de la Constitución, hay también cierto acercamiento a lo que es un servidor público, y nos dicen, son los representantes de elección popular a los miembros de los poderes de los 3 órdenes y los 3 niveles, y así como de la administración centralizada y descentralizada. Este es un plano ya mucho más amplio, nos dice no solamente que desempeña un cargo o comisión, que esté dentro de los 3 poderes, dentro de los 3 órdenes, y así ya lo podemos concebir como un servidor público. Y dice también, son funcionarios y empleados, y que en general sea toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la organización, y obviamente que tenga esta base de reconocimiento formal dentro de las dependencias, que seamos un puesto que exista, que se haya creado y que tenga una funcionalidad dentro de la nueva condición de trabajo de esa dependencia, entidad, sea del sector centralizado o descentralizado del gobierno, a cualquiera de sus niveles. ¿Qué características debe de tener? ¿Qué condiciones le tenemos que poner? Y aquí es muy importante porque son condiciones que manejan al interior de cualquier dependencia, y que sería como el decálogo, aunque son 10 o más condiciones, que serían las condiciones sobre las que tiene que trabajar el servidor público. Primero que nada, planifican y controlan y mejoran sus propios procesos. Y en esta condición de planificar, si bien utilizan las técnicas administrativas de planeación estratégica, ellos lo que hacen es hacer planteamientos de mejora de vida social. Por lo tanto, aunque la técnica es la misma, el objeto o el objetivo es distinto. De ahí que su importancia sea fundamental. Y obviamente manejan sistemas de control que no necesariamente es de una dependencia. Hay dependencias dedicadas a controlar el aspecto del administrador, del servidor público. Tenemos una Contraloría, tenemos una Secretaría de la Función Pública que está dedicada también al manejo y control de estas condiciones. 2. Comparten visión, misión y valores y metas. Aunque pudiesen haber discusiones a nivel de los conocedores en el plano de si las organizaciones públicas tienen o no misión y visión, tienen o no valores en condiciones puramente del concepto de la técnica administrativa, más allá de eso, el solo hecho de que estén determinadas sus atribuciones en una ley orgánica de la administración pública del nivel que sea, ya por solo ese hecho de estar atribuidas condiciones a una dependencia, podemos decir que sí comparten una visión, una misión y sus valores. Puede ser que si queremos ser un poco más específicos, la misión y los valores estén dentro de esta ley o dentro de su propio reglamento interno, y la visión sea la que le da el gobernante cuando determina sus ejes rectores de cómo quiere alcanzar el nuevo estatus de esa sociedad en un futuro al terminar su sexenio, su trienio o su periodo gubernamental. Pero definitivamente hay una relación donde todos comparten esos nuevos elementos. Otra condición muy importante es que son interdependientes en cuanto a la tarea. ¿En qué condición? No solamente hay una relación dentro de las dependencias, departamento con departamento, sino fundamentalmente hay una relación, por ejemplo, con órganos como finanzas o con órganos que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, como de seguridad. Es decir, si hay una Sedesol que va a llevar un apoyo financiero a cierta región, hay una Secretaría de Seguridad que acompaña a esta condición, y entonces hay un armaje entre dependencias, hay una relación funcional.
Y bueno, dice aquí, cumplen funciones y roles específicos, efectivamente determinados por las atribuciones que se le dan a nivel de las leyes. Cada organismo tiene una atribución distinta y es específico en su función. Sin embargo, esto no quiere decir que en algún momento pueda tener la figura de la sectorización y esto lo haga integrar un plano mucho más complejo de atención. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, y esta tiene que ver fundamentalmente no solamente con sus atribuciones, sino en la relación que tiene que ver con su usuario, es que toma decisiones claves en su trabajo. Y es que nuestras dependencias, nuestras entidades no se encuentran tras un escritorio y se mantienen ahí constantemente. Tenemos órganos de gobierno que fundamentalmente están en contacto con la sociedad y este contacto los hace que en el momento tomen decisiones derivados de una negociación en ese momento contextual y que después será apoyada por un conocimiento del gobernante, por un conocimiento de un legislativo, pero que fundamentalmente esta decisión derivada de una negociación que elimine el conflicto social genera que un servidor público en sí mismo sea tomador de decisiones y que esa toma de decisiones después sea amparada, pero fundamentalmente va a resolver un momento contextual, político, nocivo para una comunidad o para una región. Entonces, por eso es que toma decisiones claves en su trabajo. Hay otra condición que es muy importante y que tiene que ver con que se responsabilizan por la calidad de sus productos o servicios, y es que su responsabilidad no necesariamente va a dar digamos, cabida a la devolución de un producto, o tampoco va a dar con una condición donde el usuario vaya y exija que se le vuelva a generar el servicio. Cuando estamos hablando de que se responsabiliza es porque sabe que el efecto que genere la política implementada va a ser un efecto de calidad, de nivel de vida. Se tiene que responsabilizar. Otra condición, están autorizados para funciones de gerencia y liderazgo, que es esto es como que muy parecido, trabaja también en condición con esta capacidad de toma de decisiones. Y es porque el servidor público, fundamentalmente las delegaciones que están en regiones, que muchas veces no tienen tan fácil la comunicación con el centro de decisión, deberán de funcionar como autónomas en la toma de decisión, aunque se mantenga un diálogo con el ente central, pero fundamentalmente esta delegación, este trabajo sacado hacia las regiones debe de tener capacidades de gerencia propias para poder hacer uso y manejo del recurso, pero fundamentalmente del alcance de lo que se quiere hacer. Entonces ya lo vemos como que investido con capacidades mucho más amplias, no solamente la de la negociación política. Además dice, participan en la selección de sus reemplazos. ¿En qué condición? Bueno, entendamos que cuando yo genero un reemplazo a nivel público, no solamente le estoy dando la estafeta al que entra de una capacidad de autoridad y el manejo de recursos y de responsabilidades, le estoy dando de alguna manera capacidad sobre una comunidad. Por lo tanto, tenemos que elegir al mejor entre los que están llegando. Esto, digamos, en condiciones ideales. En condiciones reales podemos pensar que bueno, esta condición no necesariamente es capacidad del servidor público, porque podemos poner figuras como la elección del reemplazo por el famoso dedazo. Esto puede generar que esto no se cumpla, pero en condiciones ideales así debería de funcionar, porque estamos delegando de uno a otro la vitalidad de una comunidad y es importante entenderlo así. Crean su propia programación de trabajo, sobre todo basado en un recurso que les viene delimitado específicamente en periodos donde el año no es un año comercial, es un año que tiene que ver con una funcionalidad presupuestal ya perfectamente delimitada por los órganos presupuestarios, y entonces obviamente él tiene que trabajar con esa programación de trabajo que es muy distinta al calendario comercial. Establecen sus propias metas y evalúan sus resultados en condiciones no solamente de indicadores numéricos que le permitan medir la efectividad o la eficacia, sino fundamentalmente en condiciones de indicadores sociales que le permitan ver si disminuyó
Por ejemplo, si bajó la enfermedad, por ejemplo, de la polio, o si hay menos gripa, o si hay menos incidencia de madres solteras con cierta condición negativa. Es decir, su impacto nuevamente no es un indicador, su evaluación no es un indicador común, es un indicador social, pero fundamentalmente es un indicador que le va a permitir darle base a una decisión política pronta, pero también futura, por ejemplo, para la elección de un nuevo eje rector en un nuevo plan estatal de desarrollo. Y tienen capacidad para establecer su propio presupuesto en el sentido de proponer. Ya sabemos que en un plano gubernamental la elección del presupuesto tiene que ver con una condición legal que está puramente en el ámbito legislativo. Entonces, estas son las funciones comunes de un órgano de servicio público y esto ya nos permite manejar con mayor precisión no solamente el hecho de que sean burocracia, no solamente el hecho de que vienen de una vitalidad de democracia participativa, sino ya lo vemos con una capacidad de efectividad funcional administrativa mucho más acabada, mucho más manejada. ¿Qué continuamos para tener mayor información sobre este servicio público? Bueno, el servicio público en condiciones de mayor participación social no necesita solamente de todo este aspecto de formación y de amparo administrativo funcional, sino necesita de una condición de crecimiento y de mejora continua del servidor, porque esto también le da cierta credibilidad a esta nueva relación comunicacional entre la sociedad y el órgano de gobierno. Y es que finalmente la sociedad va avanzando en sus hábitos de consumo y de integración con otros grupos comerciales o sociales y tiene y quiere esta misma relación de manejo de calidad del servicio. Por lo tanto, el gobierno no puede quedarse en un ámbito de esperar que el cliente o que el usuario lo entienda en su condición. El gobierno tiene que accionar y hoy vemos que esta exigibilidad, como lo hemos visto, esta exigibilidad a ambos lados hacen que el gobierno tenga que accionar. ¿Cuáles son los elementos que le van a permitir darle manejo, poderle darle respuesta a esta sociedad que le está inquiriendo un mejor servicio? Dos cosas fundamentalmente. Primero que nada, lo que tiene que ver con la base de su ética pública, porque como el manejo de recursos es tan amplio, la sociedad está hoy día está como que con el ánimo no tan positivo hacia el gobierno, porque piensan que cualquier cosa que emane del gobierno tiene que ver fundamentalmente con un mal uso del recurso. Entonces, el gobierno hoy día tiene que partir de una condición de ética pública que le permita asegurarle a la sociedad que va a ser bien servida. Y por otro lado, una condición constante de profesionalización del servicio público que permita al propio servidor público tener su ámbito de ganar, es decir, ya ganó el gobernante por esta buena forma administrativa que hizo el servidor público, ya ganó el ciudadano porque le benefician o lo atienden en el trámite que requería. Bueno, también tiene que haber un ganar para el servidor público y este ganar es mucho más integral porque le permite crecer y al mismo tiempo le permite dar un mejor servicio. Entonces veamos estos dos elementos fundamentales para que podamos ver cómo se combinan y nos dan un mejor servicio público. Veamos por favor lo que tiene que ver con ética pública. Bien, dice aquí, primero que nada, nuestra ética pública no es una ética convencional, es una ética basada en la transparencia y la participación. Hoy día vemos una sociedad mucho más atenta, que quiere estar más enterada y también tenemos que tener al interior de las dependencias un servidor público con este ánimo de transparencia, con este ánimo de permitir la participación y ese diálogo donde se pueda sin ningún tapujo hablar de lo que está sucediendo al interior de las organizaciones en condiciones de comunicación con la sociedad. Y esta transparencia y participación dice que, bueno, es una acción obligada y concertada para mantener el diálogo gobierno-sociedad como una extensión de los derechos humanos. Es obvio que hoy la sociedad está mucho más entendida de que tiene derecho a enterarse de lo que está pasando y necesitamos servidores públicos que estén capacitados, que estén bien preparados en condiciones de responder
para no llegar a una confrontación donde se sienta de alguna manera cuestionado en su labor, sino que entienda que esta pregunta, esta información requerida, lo que está haciendo es que la sociedad tenga un panorama de lo que está sucediendo al interior del gobierno que la representa, del gobierno que se supone debe estar trabajando para ella. Es este ánimo que tiene la sociedad y por eso es un derecho, y por eso lo está trabajando a este nivel. Dice en otro momento nuestra diapositiva, derivada de la importación del management privado, la subcontratación de servicios públicos. Aquí venimos a concluir algo que de alguna manera les he estado comentando dentro de nuestra plática, y es precisamente que este usuario público, este ciudadano, tenemos que concebirlo, tenemos que entenderlo, que en su momento dado es consumidor de una entidad privada, que le consume a un cine, que le consume a un supermercado, que es comprador de una tienda de autoservicio y está habituado a tratos de calidad en el consumo. Por lo tanto, no quiere y no reconoce ya otra forma de consumo que no sea el del servicio al cliente. En ese sentido, va a ser exigente con el gobierno para ser atendido con calidad. Y esta exportación de elementos privados al gobierno es una obligación que él mismo se ha hecho. ¿Por qué? Porque necesita contestarle a este ciudadano que quiere estar enterado de lo que sucede al interior del gobierno y que quiere ser servido con calidad. De ahí que sea muy importante la base ética del servicio público, porque conste que no es una condición de darle una base común y corriente, sino un entendimiento de por qué tenemos que ser transparentes, cómo tenemos que ser transparentes y cuál es la condición a partir de la cual el usuario está solicitando ser ya de alguna manera servido con calidad. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el servidor público? ¿Qué le está dando el gobierno al servidor público para que crezca? Bueno, puede haber dos formas de crecimiento. Vemos, por ejemplo, que el gobierno, en una ambiexigencia de la sociedad, está teniendo ya cambios al interior de cómo se concibe. Y bueno, fundamentalmente, por ejemplo, ya está empezando a entender que tiene que tener una relación Estado social y democrático de derecho, donde la sociedad lo vea limitado, lo vea controlado y lo vea perfectamente personificado, y cuando quiera abrir esta ventana de la transparencia pueda vislumbrar un Estado perfectamente organizado y no una relación clientelar ni populachera, y mucho menos quiere ver condiciones que tengan que ver con cuatachismos, que eran prácticas que ya felizmente parece ser se están abandonando a nivel de los gobiernos. Lo que quiere ver es un Estado totalmente dibujado en un plano legal. Y si este plano legal no fuese suficiente, el Estado debería de hacer lo necesario, porque la sociedad se lo va a estar exigiendo constantemente. Además, la sociedad dice, yo te quiero ver eficiente. No es necesario nada más, no cumple solamente con darme el trámite, no solamente tengo que llegar y hacer el proceso del trámite, quiero irme con mi documento terminado, no quiero que me digas que pase yo mañana, que pase yo pasado, que regrese yo dentro de 15 o 20 días. Hazme un servicio de calidad, sé eficiente. Pero además de que estés bien dibujado, de que logres el objetivo con el que yo me estoy relacionando contigo, quiero que quien me atienda no sea un individuo sacado del montón y que porque funciona como una condición de pago de factura lo tengas atendiendo. Me quiero un individuo profesional. En estos términos es la exigencia de la sociedad al Estado. Quiero que crezcas así. Entonces el servidor público, que venía siendo una concepción de poder, que venía siendo una clase que maneja la hegemonía o hegemónicamente a la sociedad, hoy día se le están exigiendo condiciones muy específicas de relación con la sociedad, y tiene dos ámbitos de crecimiento. Hay órganos, hay estados, hay gobiernos que han elegido profesionalizar a su servidor público vía el servicio civil de carrera, que es diferente a otro tipo de crecimiento que vamos a ver en un momento más. El servicio civil de carrera, bueno, dice aquí, primero que nada es un sistema de ascenso escalafonario basado en tres condiciones específicas, pero es un ascenso de escalafón. Primero que nada será medido vía la competitividad,
que tendrá que ser una competencia que se tendrá que desarrollar por el servidor en términos de la relación operacional, funcional que tenga dentro de la organización. Tendrá que manejarse, vea qué interesante, hoy inclusive en términos de nuevos conceptos como son la gobernanza, se está hablando de la necesidad de una neutralidad política por parte del servidor público. Y todavía no hay una decisión de a qué niveles tendría que ser esa neutralidad, pero obviamente están hablando de una separación decisoria que pudiese ser el plano decisorio, sí devenido de un elemento político, pero que en cierto nivel de la estructura de la dependencia adquiriese cierta neutralidad política. Y esta neutralidad política daría pues cierta seguridad de eficiencia al órgano. Pero además dice, el servidor público necesita como motivante de su trabajo un crecimiento económico, porque uno de los mayores peticiones, una de las mayores molestias que tienen los servidores públicos actuales en algunos planos de gobierno es que su crecimiento económico no es equitativo, no equivale al esfuerzo que se está realizando. Entonces, creen que, bueno, si se quiere un gobierno de alta competitividad, con neutralidad, de alta eficiencia, haya un crecimiento económico en el servidor público y entonces habrá como que ganar nuevamente en condiciones de manejo. Hay otra forma de crecimiento de los servidores públicos y tiene que ver con lo que se conoce como servicio profesional de carrera. La elección la hacen los órganos de gobierno, las dos formas son usadas para el crecimiento y bueno, aquí vemos condiciones muy específicas. Primero que nada, aquí al servicio profesional de carrera ya lo vimos embestido como una política pública. Quiere decir que ya son condiciones mucho más amplias, mucho más complejas, pero que tienen que ver ya con una relación entre el servidor y el gobierno, donde el hecho de que se lleve a cabo esta política pública no solamente va a impactar al servidor, sino fundamentalmente a la comunidad. Por eso es una política pública. Y obviamente dice para la profesionalización de los servidores públicos, ¿qué se está buscando como objetivo primordial? Y es política pública, recuérdenlo, eficiencia y eficacia de la gestión pública. Están hablando aquí fundamentalmente, a diferencia del servicio civil de carrera, aquí lo vemos ya con un ánimo de decir lo que yo haga con mi servidor público fundamentalmente o mejora o empeora la calidad de vida de la sociedad a la que sirvo. Fundamentalmente se está planeando que esto mejore. Y dice lo que se traducirá en una mejora de los servicios que se ofrece a los ciudadanos. Note que el impacto es más amplio que el servicio civil de carrera. El servicio civil de carrera se queda en el plano del servidor público. Lo que se está buscando es un impacto a la sociedad a la que se está sirviendo. Y bueno, nos comenta en un elemento más nuestra diapositiva. Este sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la ley del servicio profesional de carrera y garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en la administración pública. Este sistema de servicio profesional de carrera está tratando de eliminar de alguna manera esta práctica perniciosa que hace que cuando entra un nuevo gobernante, entra con un nuevo equipo de trabajo y provoque este desajuste funcional al interior de las dependencias porque hay un proceso de conocimiento de este ámbito administrativo y entonces pues hay un periodo muy amplio de desfase entre lo que se está haciendo y lo que se va a hacer nuevamente. Entonces necesitamos un servicio que le permita dar cierta certeza al servidor público de que va a permanecer, desarrollarse en términos legales justos y equitativos dentro de las dependencias con igualdad de oportunidades, nos dice. Pues esto es lo que teníamos que trabajar en cuanto al servicio público. Nuestra plática que tiene que ver con condiciones de crecimiento de estos servidores ha pasado por ciertas etapas. Recuerden que platiqué con ustedes qué era esta nueva democracia, cómo funcionaba y cuál era su relación con el servidor público. Hablamos de lo que fue burocracia. Después determinamos elementos como lo que es la conceptualización del servidor público y terminamos hablando con su crecimiento a nivel profesional. Les repito nuevamente mi nombre, soy Mayra Luna Moreno y bueno, pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. O faculta una dependencia o entidad
acerca de ciertas condiciones. Las funciones en específico tendrían que ver con la actividad administrativa de la entidad o del funcionario. Él tiene estas funciones determinadas en su puesto, mientras que las facultades son condiciones de las dependencias o entidades. Sería la diferencia sustancial. ¿Podría profundizarse esto? ¿Habría una discusión en términos, por ejemplo, los términos legales o los abogados podrían tener ciertas, ciertas discrepancias con lo que acabo de afirmar? Pero bueno, en términos administrativos sería una condición de esta forma, las facultades serían puramente venidas de la ley. Sin embargo, si hubiese alguna diferencia, podríamos decir que bueno, finalmente las facultades le derivan al funcionario de lo que la ley le está generando. Esta sería la diferencia sustancial entre estas dos condiciones. Bueno, pues bien, las herramientas que se le dan a un funcionario, nos comenta aquí un usuario puntualmente, podrían ser en función de sus necesidades. El discurso técnico administrativo dice que sí, que hay una condición puramente de una relación directa entre la necesidad que expresa el usuario ciudadano y la oferta de servicio calidad que oferta la entidad. Sin embargo, se ha encontrado, y muchos expertos hablan de que la necesidad da paso a la expectativa, porque realmente son las expectativas o la combinación de expectativas del usuario, o puede ser del grupo de poder que se representa, o puede ser de la comunidad de la que forma parte, lo que marca. Sin embargo, hoy el Estado está utilizando muchas condiciones, como lo vimos durante la plática, que ya están ofertando a las empresas privadas y que finalmente le permiten funcionar estos procedimientos que ya están probados en otras instancias, pero ya en el ámbito público merecen o necesitan cierta transformación para darle satisfacción a las expectativas ciudadanas. Más, la necesidad sí se satisface, pero se está dedicando mucha atención a lo que es la expectativa en el servicio de calidad. Hay una de Jorge Alfredo Rosales que dice: ¿cuál es el impacto laboral y social en una dependencia o entidad cuando el servidor público no cumple con el perfil para el desempeño de sus funciones y no cuenta con experiencia para ocupar un puesto de secretario, subsecretario o director en términos de economía y ciencia? El impacto de un servidor mal elegido durante el periodo de contratación o de elección o selección puede frenarse a nivel de que el equipo interno de directores hacia abajo controlen el manejo de las funciones.
Normalmente, si es secretario, subsecretario, siempre cuenta con un grupo de asesores que lo pueden apoyar en este sentido, porque su elección no necesariamente fue una selección en condiciones de competencia para el puesto. Hay una selección política. Frente a esa selección política se puede frenar si la hubiese su incompetencia, o más que su incompetencia es falta de conocimiento a la completo de lo que tiene que ver con la dependencia, y entonces se frena en términos de asesor, o el grupo administrativo, vuelvo a repetir, de directores hacia abajo son los que sustentan. Por eso hoy se está trabajando que sean grupos de director hacia abajo los que se mantengan en las organizaciones de manera constante para frenar cualquier impacto que pudiese suceder por una elección política de un plano directivo, sobre todo a nivel de subsecretarios o secretarios. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas, nada más me queda agradecerles su presencia aquí en nuestra sesión y les recordamos que, bueno, estamos permanentemente con ustedes. Buenas tardes y que tengan un buen día. Gracias.